La Guerra Civil Española. En 1934 toda la familia se traslada a Madrid, donde su hermano mayor ingresa en la universidad. En la capital de España es donde Rodrigo Molina afrontará un segundo obstáculo magno, donde se va a demostrar la fortaleza que lleva en su corazón. Está a punto de desatarse la encarnizada y sangrienta guerra civil, o mejor, persecución religiosa. Suspendidas las clases, sus profesores perseguidos a muerte, Rodrigo queda a cargo de ser el responsable como el tutor académico de sus hermanos menores en casa. Y se lo tomó tan en serio que los tenía, como ellos mismos lo afirman, estudiando. Ahora vamos a dejar que sea él mismo el que nos relate sus mismas impresiones de aquel triste período. Qué angustias más terribles para mi madre los primeros días de la guerra. Al poco de estallar el movimiento, las milicias registran la casa varias veces en busca de papá y mis dos hermanos mayores. Es de advertir que papá estaba incluido en la lista negra, de la que solo quedaban vivos él y otro. Un día, después de comer, estaba él fumando como de costumbre un puro cuando se oyeron recios golpes en la puerta. Acude Lola y nos dice: «¡Las milicias!». Papá, Juan Jesús y Fernando huyen por la escalera de servicio a un piso vecino. Entretanto arrecian los golpes dados con la culata del fusil y amenazan con tirar la puerta. Como las visitas tan desagradables se repitiesen, y no fiándose mucho de la seguridad en casa, papá se marchó para otra ciudad, Alicante, y Juan Jesús y Fernando, mis hermanos, a un colegio semejando ser internos. Justamente durante este horrendo periodo de la guerra, nuestro joven Rodrigo empezará a perfilar más aún su vocación. ¿Saben cómo? De rodillas. Así aprenderá a asumir riesgos gigantescos. Cuentan también sus hermanos, los testigos de la escena. Los milicianos venían a nuestra casa buscando a papá, a Juan Jesús y a Fernando para matarlos. El caso es que un día se quedaron mirando de arriba abajo a Rodrigo, que tenía unos 15 años, y quisieron llevárselo. Entonces, Visitación, que era una criada de la casa de la familia, se enfrentó a ellos diciendo: «¿Pero no ven que es un niño?». Gracias a esto no se lo llevaron, indudablemente, porque la historia de Rodrigo estaba en las manos de Dios. Si el peligro iba en aumento, también aumentaba su heroísmo con la fuerza que le daba el Señor. Vamos ahora a leer una nota encabezada con una cruz, escrita por él, donde empieza diciendo: «Viva Cristo». Pocos son los días que salimos y no vemos 2 o 3 choques o atropellos. Un día vi a un niño muerto sobre la carretera de la que aún no se había levantado el cadáver. A mí, un camión me arreó un topetazo una vez que volvía con 20 o 30 kilos de alimentos, ya cerca de Madrid. Pero gracias a Dios no me causó daño alguno. Otra vez, en el barrio de Ventas, de regreso, al cruzar una vía de tren, mi bicicleta dio un tumbo. Se salió la cadena, frenó en seco y caí como un sapo en medio de la vía, justamente en el momento en que un tranvía pasaba por encima de mí. Me comprimió, pero no me ocurrió nada.
Sin embargo, una lata de aceite que llevaba a las espaldas para mi familia quedó abollada por la presión. Había que salir adelante con algunas artesanías realizadas por su hermana Lola o su madre, y su trabajo, como adolescente, para dar de comer a su familia que hubiera perecido de hambre, consistió en viajar en bicicleta con riesgo de su vida y hacer trueques en los pueblos a cambio de sacos de patatas, pan y cualquier víver. Rodrigo era quien capitaneaba. Llevaban alpargatas que hacían su hermana Lolina y mamá, y las cambiábamos por pan. Teníamos que tener cuidado para que los milicianos no nos las quitasen, pues había mucho control para no dejar pasar alimentos. Aún le faltaba pasar por un acontecimiento más significativo aún y doloroso para él: el fallecimiento de su padre. La situación de la guerra como que desgastó su vida, y no pudiendo resistir, don Rodrigo muere al poco tiempo de acabar la guerra. En palabras del hijo mayor de la familia, fue un hombre sereno, de un valor terrible, que se enfrentó a la muerte con serenidad. Su gran confianza la tenía puesta en Rodrigo, porque veía la fuerza del carácter de su hijo y el éxito en sus estudios. Esto le daba a mi padre una gran tranquilidad. El cumplimiento de su vocación. Una vez fallecido su padre y ya con 18 años, Rodrigo reunió a su madre y a sus hermanos mayores para insistir en el llamamiento de Dios que lo acuciaba. Su madre dudó. Recordemos que su padre le había puesto como condición, antes de darle el permiso de entrar en la Compañía de Jesús, el estudiar la carrera de Derecho completa. Por eso dudaban. Pero finalmente, los hermanos mayores de Rodrigo y los padres jesuitas convencieron a su madre de que ya era el momento de dejarlo partir en pos de la llamada de Dios. Su gran aspiración queda reflejada en un escrito del 5 de septiembre de 1939. Ya había acabado la guerra. Pienso que si no fuera porque Dios me llama para religioso jesuita, abandonaría esta vida de la ciudad para retirarme a una quinta lejana de todo bullicio humano. Es significativo, ¿verdad? A los 18 años, en la flor de la edad, tener estos pensamientos, desear la soledad con un reflejo de pureza y candidez. Está dispuesto ya para emprender la nueva etapa de su vida, la de su formación jesuita. Ingresa en la Compañía de Jesús, en la misma cuna de San Ignacio, en la ciudad de Loyola, el 13 de septiembre de 1939. Por causa de la guerra, tendrá que iniciar su noviciado en el Colegio de Chamartín de la Rosa, en Madrid. En su segundo año, se podrá trasladar ya a Aranjuez. Los años precedentes de sufrimiento, de profunda reflexión y de oración, fueron una verdadera preparación para el ya hermano Molina. Ahora le corresponderá perseverar y mantenerse fiel. Los horarios y las costumbres del noviciado y la vida ascético-mística los encarnó como expresión de la voluntad de Dios para identificarse con Jesús.
Compañía de Jesús, formación, Murcia y comienzos en Cusco, hasta muerte de los Letamendia 1939 a 1970. Finalizado su noviciado el 14 de septiembre de 1941, emitía el hermano Rodrigo Molina sus primeros votos. Con esto se incorporaba al juniorado, es la primera parte, en esta misma residencia de Aranjuez, cerca de Madrid. Cursó los estudios clásicos y humanísticos entre los años 1941 al 45. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y 3 años después los dedica al filosofado en la Facultad de Filosofía de la capital de España, que tenían los jesuitas en Chamartín de la Rosa. Dado el carácter tan perseverante y aplicado de Rodrigo, no nos extraña saber que culminó estos estudios licenciándose con la calificación cum laude probatus, es decir, con alabanza. De 1948 a 1951 ejercía un periodo de magisterio en el Colegio de San José en Villafranca de los Barros, en provincia de Badajoz, ya cerca de Portugal. Y de 1951 al 55 terminó su licenciatura en Teología en la Facultad Jesuita de Granada, en el sur de España, en Andalucía. Por supuesto que, estudiando intensamente, volvió a obtener la calificación final cum laude probatus.